Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta reunión. Gracias, hermana Luz. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de Éxodo, o continuar, mejor dicho. Hemos estado viendo el capítulo 32, entonces te invito a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 32 y hoy vamos a ver del verso 15 al versículo 35, ¿sí? Sí, Vamos a ver vamos a la ver la segunda segunda parte. parte de el becerro de oro que hemos estado viendo, ¿no? Hemos estado hablando del becerro de oro. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Hasta este punto, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que cómo es que tan rápido es que el pueblo olvidó las bondades de Dios, olvidó el poder de Dios, olvidó la misericordia de Dios, olvidó todo de Dios, ¿no? Y tanto así que incluso dijeron, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Moisés allá arriba, ¿no? Entonces, hagámonos de dioses, y esta gran idea, entre comillas, se le hicieron llegar al líder, ¿no? A Aarón, quien había quedado de alguna manera encargado junto a Ur, y él, como todo líder complaciente o condescendiente con el pueblo, bueno, ¿no? Dijo, la voz del pueblo es la voz de Dios, como muchos suelen decir ahora, ¿no? Pero vimos que no era así, sino muy por lo contrario, todo lo que ellos propusieron hicieron y adoraron y ingresaron a un tiempo de gozo, de idolatría, ¿cómo se llama? Hay una palabra que resume en todo esto. Hubo incluso orgías, dice, ¿no? Que porque se gozaron en todo esto, en sus sacrificios y todo ello, y definitivamente esto no agradó a Dios, ¿no? Mientras ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, porque Moisés incluso dijo, no, mañana nos despertamos tempranito porque vamos a hacer fiesta a Jehová. Pero fiesta habiendo introducido una imagen, una idolatría que Dios claramente lo había dicho en los 10 mandamientos de que no se hagan imágenes, ¿no? De que no se hagan imágenes. Es el segundo mandamiento que se les dio. Y el pueblo le faltó patitas para ir y hacerse imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el monte? ¿Qué es lo que sucedía? Dios allá en el monte, mientras estaba con Moisés, al mismo tiempo, aunque el pueblo se había olvidado de Dios, Dios no se había olvidado del pueblo y estaba viendo todo lo que el pueblo estaba haciendo, ¿no? Y de tal manera que está dispuesto a desatar su ira, su juicio sobre este pueblo, pero vemos ahí la oración intercesora de quién, de Moisés, ¿no? Quien habiendo recibido una buena propuesta de decir, contigo voy a comenzar nuevamente, es decir, vas a ser el nuevo Abraham, pero él dice, intercede por el pueblo, ¿no? Intercede por el pueblo y ciertamente Dios, ahora comienza a ver nuevamente a Israel con su misericordia, ¿no? Tal como lo sacó de Egipto, nuevamente Dios va a ver con misericordia al pueblo. Y ciertamente Moisés ahora va a descender, ¿no? Y todo esto Dios le había revelado, le había dicho, esto está sucediendo, ¿no? Tu pueblo está en estas andanzas. Y ahora vamos a ver la segunda parte donde Moisés desciende y va a ver que esto era realidad, ¿no? Entonces vamos al verso 15, ¿sí? Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Qué precioso, ¿no? Entonces él está volviendo después de 40 días y 40 noches en el monte, después de que Dios le había revelado todo lo que tenía que hacer con el tabernáculo, es decir, está volviendo con buenas noticias para el pueblo de Israel y decirle, vamos a hacer todo esto porque Dios nos ha escogido como su pueblo para hacer su real sacerdocio y todo lo demás, con toda la novedad de las vestiduras y todo eso, y con las dos tablas, dice, escritas por Dios mismo, grabadas por el dedo de Dios, ¿no? Pero mientras Dios grababa estas tablas, el pueblo que grababa, grababa su idolatría allá abajo, ¿no? Su idolatría plasmada en un becerro de oro. Dice que Aarón cogió y lo hizo con un buril, ¿no? Y el buril viene a ser como un formón, talló prácticamente este becerro de oro, ¿no? Con todas las joyas y los aretes que le habían dado a las mujeres. Y eso muchas veces refleja también, ¿no? La humanidad, no solo el pueblo de Israel, ¿no? Mientras Dios está ahí siendo el que de alguna manera pidiendo que se predique su palabra, que se manifieste su palabra, que se extienda el mensaje, el evangelio, enviando siervos, usando pastores, usando predicadores, usando a sus hijos para que transmitan su palabra. La humanidad hoy en día prefiere hacer oídos sordos a eso, y ¿qué es lo que hace? Talla su idolatría en su corazón, ¿no?
quizás ya no una imagen, o quizás sí, porque vemos, por ejemplo, algunas religiones que siguen adorando imágenes, ¿no? Pero también el mundo secular que dice, no, yo no creo en nadie, igual, ¿no? Ellos se vuelven sus propios ídolos. Y ese es un reflejo entonces de la humanidad, lo que vemos aquí. Mientras Dios tallaba las tablas de la ley, el pueblo estaba tallando toda su idolatría ya abajo, ¿no? El verso 16 dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, ¿no? Entonces, eh, la verdad, esto uno diría, ¿no? Tanto así ha sido el pueblo de Israel, pero así somos nosotros muchas veces. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios ya años? Pero aún así a veces seguimos cayendo en pecados que de pronto ya conocemos, ¿no? Que en algún momento quizás dijimos, nunca más voy a cometer eso, ¿no? Ya no. Y el pueblo de Israel, me imagino, después de haber visto las 10 plagas y ver cómo se abre el mar y todo eso, dijeron, nunca más, ¿no? Ya suficiente, con esto, Señor, nos vamos, ¿no? Ya fallarte acá jamás, ¿no? Pero vemos que lo están fallando de la peor manera, ¿no? Porque mira lo que dice el verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, o sea, no era algo a escondidas, era algo abierto, ¿no? O sea, ya Moisés había quedado en el pasado, Dios había quedado en el pasado, el pueblo se gozaba, gritaba. Entonces dijo a Moisés, mira lo que piensa Josué en su inocencia, porque él no sabía nada de lo que Dios le había dicho a Moisés, porque Josué dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, ¿no? Y ahí vemos el corazón de Josué inocente, él creyendo que hay pelea, y Josué es un hombre de pelea, pues ya lo hemos visto pelear con los amalecitas, y él ya estaba desenvainando la espada diciendo, Moisés, apúrate o yo voy yendo, ¿no? Pero hay pelea, ¿no? En realidad lo que había era una pelea espiritual, en realidad, porque había una idolatría tremenda mientras ellos descendían con las tablas de la ley, ¿no? Verso 18, Moisés conocía, dice, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, dijo. Es decir, esto es una pachanga, esto es una celebración, no es guerra, le dice, no hay débiles, no hay fuertes, no es ninguna pelea, sino aquí hay todo una fiesta, le está diciendo, ¿no? Voz de alaridos, dice, de cantar oigo yo, le dice. Y Moisés conocía entonces. ¿Por qué? Porque Moisés había estado con Dios y Dios le había revelado todo esto sin que Moisés descienda. Dios le había dicho todo lo que estaba sucediendo. Entonces vemos el cumplimiento de lo que Dios ya le ha dicho a Moisés. Cuán importante es también, esto es como un paréntesis a este estudio, que siempre cuando tengamos dudas o, o cuando pensemos si algo es de Dios o no es de Dios, o si algo es así o es asá, acudamos a personas que de alguna manera están buscando de Dios o están en constante comunión con Dios, porque de alguna manera tienen el oído, ¿no?, más afinado con Dios. Moisés había estado cerca a Dios y aquí él tiene, como dice, la razón, ¿no? Porque cuando llega, mira lo que sucede. 19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, ¿y qué más? Y las danzas, ¿no? Caporal, de todavía ahí, ardió la ira de Moisés, ¿no? Entonces, porque él llega y encuentra, como les decía, ¿no? Una pachanga tremenda, ¿no? Negroide, caporal, pasacalle, todo había ahí. Una danza alrededor de este becerro, ¿no? Una idolatría total, un desbande total. Tanto así, mira lo que sucedió, ¿no? Su ira le jugó una mala pasada, porque dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pregunto, ¿Moisés tenía razones suficientes para irarse? Definitivamente que sí. Como ser humano, como líder del pueblo de Israel, después de haberles mostrado todo lo que Dios ha hecho y encontrarte, una cosa es que Dios te diga, una cosa es ya verlo, ¿no? Y se indignó, dice, se airó, tanto se airó que ardió en la ira, dice, ¿no? Que él arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. No hay justificación para quebrar las tablas, pero sí había justificación para irarse, ¿no? ¿Cuánta razón tiene la Biblia cuando dice debemos ser tardos para la ira, ¿no? Y otro paréntesis aquí, airar a Moisés
en realidad le va a pasar una mala jugada, ¿no? Porque ya tiempo atrás él se había airado con un egipcio injustamente que estaba abusando de un hermano hebreo y él lo termina matando, dicen allí de un ladrillazo, ¿no? Ahora vemos arrojando las tablas, ¿no? Pero había una razón para estar airado definitivamente, pero eran las tablas que Dios le había dado. O sea, Dios mismo le había dado esas tablas. Y vamos a ver más adelante en el libro de Números que también en un momento de su ofuscación, pues decimos, no, es que soy fosforito, ¿no? Va a terminar golpeando la roca, ¿no? Y eso le va a costar. Y eso que Moisés era el hombre más manso, ¿no? En la tierra. Y tú dices, ¿qué sucedió, no? Y cuando él golpea la roca, y Pablo en Corinto dice que la roca es Cristo, o representaba a Cristo, o es Cristo ahí reflejándose a través de esta roca, dando de beber al pueblo. Ahí sí a Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisésito? Tu ira para otro lado, pero tú no entras a la tierra prometida. No significa que Moisés no esté en la presencia de Dios, definitivamente que lo está. Hay evidencias más adelante en la transfiguración, donde está Cristo, va a ser transfigurado, y ahí vemos a Elías, a Moisés, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que sí Dios está proponiendo un precedente de que así no es, pues, ¿no? Obedece tal como te he dicho, no en tu ira, ¿no? Es que me encendí en ira, ¿no? O sea, recordemos, la ira no nos lleva a nada bueno. Su ira tenía justificación, definitivamente. Cualquiera de nosotros quizás hubiese reaccionado así, pero tirar las tablas de la ley. Pero en últimas instancias, cuando se rompen las tablas de la ley, lo que está significando es que el pueblo había roto la ley de Dios. Esa ley que ya se los había dado de manera audible antes de que Moisés suba. Antes de que Moisés suba ya les había dado y ellos dijeron, amén, vamos a cumplir todo lo que dice. Anda, ve Moisés que te dé más instrucciones, y de pronto vienes y nosotros lo iremos y lo cumpliremos, dijeron ellos. Pasaron 40 días y ¿qué es lo que sucedió? No estaban cumpliendo ni el primero ni el segundo mandamiento, ¿no? Y peor, todavía estaban en un plan de idolatría, de fornicación y todo lo demás, ¿no? Y por eso digo, a esto lo llamamos promesas huecas, ¿no? Que a veces a la ligera decimos, Señor, nunca más haré esto, y de pronto terminamos enredándonos nuevamente en pecados del pasado, ¿no? Entonces, esto también nos debe llevar a la reflexión a cada uno de nosotros, ¿no? A orar, ¿no? A orar como Pablo diciendo, mire que aquel que cree que está firme, que no caiga, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Mira, Moisés continúa con su ira, dice, y tomó el becerro que habían hecho, disculpen, me corrijo, y lo quemó en el fuego. Fue hecho en fuego, sí, ¿no? Y ahora nuevamente lo va a fundir. Lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, porque dice que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Interesante, ¿no? Moisés hizo todo esto. Primero destruyó el becerro, lo molió, lo echó a las aguas y les dio de tomar a los hijos de Israel, al pueblo, ¿no? Esto indica, primero, indica que esto lo hizo bajo la autoridad de Dios, porque él venía de parte de Dios y venía con toda la indignación, y estaba corrigiendo y estaba haciendo un contraste con el liderazgo de Aarón. Aarón fue condescendiente con el pueblo. Aarón dijo, bueno, traigan aretes. El pueblo proponió y Aarón se olvidó de los 10 mandamientos, y prefirió agradar al pueblo que agradar a Dios, honrar al pueblo, a la mayoría, que honrar a Dios, temió al pueblo antes que temer a Dios, se confabuló con el pueblo, y él tuvo la gran idea construir este becerro de oro, porque él lo formó, dice, con un buril. Ya les acabo de decir, el buril es como un formón, ¿no? Talló prácticamente este becerro, fundiendo las joyas y todo lo demás. Pero ahora vemos a Moisés haciendo todo lo contrario, pero con determinación. ¡Wow! Uno podría decir, qué malo que es, mira, pero lo hubiesen dejado al menos de adornito. No, o sea, esto estaba representando toda una idolatría, ¿no? Entonces tenía que ser tajante, tenía que ser frontal, y definitivamente se estaba ganando un pleito con 600,000 hombres, ¿no? Que representaban a casi 2 millones de personas. Moisés en este momento no está pensando si de pronto mañana va a haber marchas y van a decir, Moisés me representa o no me representa. Lo que Moisés está haciendo en este momento es actuar con determinación. Muchas veces es necesario actuar con determinación.
mientras sepamos que lo que estamos haciendo es de agrado a Dios. Moisés no dijo, ¿saben qué, chicos? Vamos a negociar, ¿no? Mira, que les voy a explicar este becerrito, no, simplemente destruyó, lo volvió y los dio de beber, dice. Esta palabra de que los dio de beber es que en el fondo estaba demostrando que esto era como algo destructible, ¿no? O sea, algo que es nada prácticamente, ¿no? Es decir, o sea, quieren esto, tomen esto, algo así, como una especie de indignación, ¿no? Entonces, tomen esto, ¿no? Eso es lo que han querido, tomen, ¿no? Es como cuando de pronto dice, eh, no sé si tu mamá te dijo, hombre, Dino, te voy a dar de tomar lo que has preparado, algo así, ¿no? Y le dio de tomar, bueno, les dio de tomar eso que ellos habían construido. Verso 21 dice, y Moisés y Aarón, dice, y dijo Moisés a Aarón, y ahora viene la confrontación, ¿no? Al líder, a Aarón, y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? Le dice, que has traído sobre él tan grande pecado. Si bien es cierto, Moisés sabía que esto fue una propuesta del pueblo, ¿sí? Que el pueblo es el que había propuesto esta gran idea, pero al mismo tiempo está recayendo sobre la autoridad de Aarón y le está diciendo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has permitido? O sea, porque él era el que había quedado de alguna manera como líder en el pueblo, ¿no? Y, y aunque el pueblo había originado todo esto, pero Aarón lo permitió, y no solamente lo permitió, lo implementó. Él fue el de la idea de decir, ya, traigan y vamos a echarlo al fuego y vamos a tallar y todo esto, ¿no? Fue muy condescendiente con el pueblo, ¿no? Entonces, y ahí está el pecado de Aarón. El pecado de Aarón no radica en que de pronto, no sé, él quiso adorar falsas imágenes, no, sino que él comenzó siendo condescendiente, porque más, ya lo hemos visto que incluso él dijo, no, mañana va a haber fiesta para Jehová. Perdió el enfoque, ¿no? Dijo, no está tan mal, ¿no? Si a través de esto adoran a Dios, pero no es que se adore a Dios como el ser humano lo propone, sino es que se debe de adorar a Dios como Dios lo dice en su palabra, ¿no? ¿Has escuchado quizás esos pensamientos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios? San Francisco también nos va a llevar al Dios porque o usamos la palabra Dios. La Virgencita también nos va a llevar a Dios porque también usamos la palabra Dios. ¿Y la Biblia qué dice? Que el único camino, la verdad y la vida es a través de quién? De Jesús. Que solamente el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No hay otro, ¿no? Mientras que la religión dice todos los caminos te llevan a Dios, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor pasó por el corazón de Aarón y donde dijo, bueno, no está tan mal, ¿no? Si al final le vamos a hacerle fiesta a Jehová, pero contaminándose con propuestas que traían de Egipto, definitivamente, porque en Egipto esto era normal, idolatrar animales, hacer estatuas, esto era normal. Entonces él permitió que el mundo, ese Egipto que representa el pecado, de quienes Dios les dijo salgan comiendo panes sin levadura, sin pecado, ahora él está diciendo, no, no pasa nada, ¿no? Normal. Y a veces nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Y Pablo, por eso que más adelante dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Con el pecado tenemos que ser frontales, con las prácticas de pecado tenemos que ser frontales. No necesariamente con las personas, sino con las prácticas que realizan las personas, ¿no? Con esto yo no te estoy diciendo aléjate de tu vecino, de tu vecina que de pronto quizás no es creyente. No, muy por lo contrario, acércate a ellos, pero no te dejes influenciar por prácticas que ellos hacen. Porque entra como algo inofensivo y somos permisivos. A veces es que si le digo eso, como que se puede sentir mal, ¿no? O sea, cosas como esas, ¿no? Me acuerdo que ni bien me convertí, dos años quizás, yo vivía en las casas de mis tíos y de pronto mis tíos, bueno, no eran creyentes y definitivamente confundían todo, ¿no? Pensaban que todo era cristianismo, ¿no? Y de pronto le dijeron que iba a pasar una virgencita por la puerta de su casa y que armen un altar, ¿no? Armaba un altar ahí con floreros, no sé qué cosas hacían. Y me dice, Anderson, por favor, ayúdame a armar el altar, ¿no? ¿Me entiendes? Y ahora imagínate Anderson ya convertido, ¿no? Armando el altar. Digo, no, tía, pero eso está mal, le dije, o sea, definitivamente no está en la Biblia. No, ay, tú, qué radical que eres. Ayúdame nada más, no tiene nada de malo, ni que te vas a postrar a la Virgen, ¿no? Solamente me ayudas y cuando viene me ayudas a repartirle galleta a los que cargan a esa virgencita.
Imagínate si de pronto yo era condescendiente y le decía, ay, a ti ya no hay problema, ¿no? Para no ganarme bronca. Sí, pero dentro de los que pasaban y venían, había muchos que me conocían como creyente, ¿no? Y domingo a domingo me veían frente al Totus haciendo evangelismo con jóvenes con los que trabajábamos haciendo evangelismo. Entonces definitivamente iba a ser piedra de tropiezo y iba a traer a confusión a esas personas por no ser claro y directo con mi tía, ¿no? Me gané bronca con mi tía, definitivamente me gané bronca, ¿no? Pero no podía ceder a sus prácticas, ¿entiendes? No podemos ceder, pero a veces por compromiso ya no importa, ¿no? O sea, como que ya tengamos cuidado con eso. Eso le pasó a Aarón. Verso 22, mira, y mira la justificación que hace Aarón, ¿no? Primero, mira su excusa, dice. Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, dijo, ¿no? Lo que Aarón está diciendo a Moisés, no es para tanto, ¿no? ¿Cómo vas a romper las tablas? ¿Cómo vas a moler ese becerro? ¿No? Mira, ve, ahora te lo han tomado, ¿cómo vamos a recuperar el oro? ¿No? O sea, no se enoje, mi señor, le dice, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y comienza, y ya te das cuenta que comienza a echar la culpa a quién? Al pueblo, ¿no? No está diciendo, tienes razón, Moisés, metí la pataza, ¿no? Sino, tú conoces cómo es de insistente mi tía, Señor. Por eso lo hice, mira, porque mi tía me insistió, pues, ¿no? Entonces, o mi vecino me insistió, por eso lo hice, ¿no? Para no perder la amistad. Entonces acá dice, tú conoces cómo es el pueblo, ¿no? O sea, es que siempre está inclinado al mal. Y mira lo que dice el verso 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y hasta aquí está siendo sincero, pero se está excusando. El pueblo le había propuesto, el pueblo le había propuesto. Le dijeron todo eso, le habían dicho todo eso, pero mira lo que dice el verso 24, mira sus intenciones, dice. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y ¡pum! Salió el becerro de oro. No sé cómo sucedió. Fue un milagro, ¿no? Del Señor, entonces, porque me dieron sus joyas, lo eché al fuego y el genio de la lámpara mágica hizo que salga un becerro. Fue así, ¿no? Si leemos la historia, fue de que él talló, él formó, echaron todo eso al fuego, pero luego él formó con un buril, con un formón, talló el becerro. Y está obviando ese gran detalle. Y no está obviando porque de pronto le faltaba Memorex, está obviándolo, ¿por qué? Porque justamente él sabía que había hecho mal. Y muchas veces nosotros tenemos el síndrome de Aarón, cuando de pronto la palabra de Dios nos confronta o a alguien nos confronta cuando hemos caído en el error, cuando hemos caído en pecado y decimos, es que la verdad, no sé cómo lo hice, no sé cómo sucedió, metí la pata, pues, que es que el típico infiel, ¿no? Es que mis amigos me insistieron, y ella también, pues, ¿no? Entró a mi oficina, o no sé, ¿no? Es que el chofer ¿cómo se llama? De la combi se olvidó de cobrarme, y además me trató mal, por eso no le pagué pasaje, ¿no? O sea, por eso me quedé con el vuelto. No sé cómo sucedió. Sabemos cómo sucedió. Porque el pecado, cuando viene, Santiago es claro, ¿no? De que somos tentados conforme en la concupiscencia en nuestro corazón. La pensamos, le damos vuelta, ¿no? Y sabemos que está mal y estamos en ese va y ven, lo hago, no lo hago. O sea, más cuando ya somos creyentes, cuando ya conocemos a Dios, hay ese Santo Espíritu que se está contristando ahí y te está hablando a tu conciencia, está diciendo, no está bien, no está bien y no está bien, y nosotros estamos en eso, que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y lo hacemos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Pero cuando de pronto somos confrontados, a veces terminamos como Aarón, ¿no? Diciendo, simplemente no sé qué sucedió, o sea, la verdad, eché y ¡pum! Salió, ¿no? Solito, ¿verdad? No sé qué pasó. Aarón había maquinado, Aarón derritió el oro, Aarón moldeó, Aarón talló cuidadosamente con su buril y sacó ese becerro de oro.
Eso es la realidad. Pero vemos a un Aarón excusándote, ¿no? La pregunta esta noche es, ¿cómo reaccionas cuando de pronto Dios te confronta a través de su palabra? Una de las cosas que yo les decía, que cuando llegué a los caminos del Señor, yo llegué pensando que yo era una víctima, es decir, una víctima de la sociedad, de la familia, o el jovencito que se vino a Lima a estudiar y de pronto ha sido influenciado por sus amigos y lo han llevado por la mala junta. Además no estoy con mis padres, pues por eso así estoy golpeado y estoy resentido y por eso hago lo que hago y yo soy así porque así me han formado y entonces yo era una víctima, ¿no? Y así venía el Señor, pero voy a encontrar al Señor que me va a consolar y todo eso. Y cuando llegué a los caminos del Señor, lo primero que el Señor me mostró era que era un pecador. Y de lo que yo pensaba que era víctima, me di cuenta que era victimario, que había hecho mucho daño y que el mayor daño se lo había hecho a Dios. Cuando el ser humano no sabe que es pecador, menos va a saber que es arrepentimiento. Necesitamos entender que cuando pecamos le hemos fallado netamente, más que a tu vecino, a tu pareja, le has fallado a Dios. Por eso es que cuando David reconoció su pecado, después de que Natán le confrontó prácticamente, él en el Salmo 51 no dice porque hice mal con Urías, no dice porque hice mal con Betsabé, sino dice contra ti, contra ti, contra ti he pecado. No apartes de mí tu espíritu, le dice a Dios. Y debemos ser así, en realidad, cuando de pronto somos confrontados por la palabra. ¿Qué es lo que la palabra causa en tu corazón? Si bien es cierto, la palabra nos alienta, si bien es cierto, la palabra trae promesas, pero la palabra sobre todo revela qué hay en nuestro corazón. Y yo creo que esta noche el Señor está revelando muchas cosas que hay en tu corazón, como lo ha hecho en mi corazón. Y eso es una de las funciones de la palabra, es como un espejo y nos ve ahí. Y está en nosotros si la oímos y simplemente la dejamos, y es como aquel hombre que se ve al espejo y se ve que está despeinado, pero sigue haciendo su vida despeinado. Pero aquel que se ve en el espejo la palabra y ve que está despeinado y va rápidamente al barbero, bueno, al peluquero, se corta el cabello, se peina, entonces eso se llama arrepentimiento, cambio de actitud. Tengo que hacer algo. No me puedo excusar como Aarón echando la culpa a alguien más. Es que él también pecó. No me puedo excusar como Aarón diciendo, es que el pueblo me dijo. No me puedo excusar como Aarón diciendo, es que no sé cómo sucedió, porque sabes cómo sucedió, sabemos cómo sucedió. Entonces, ¿cómo te está hablando el Señor esta noche, no? ¿Y cuál va a ser tu reacción? La otra reacción podría decir, Pastor Anderson, no, es muy radical, lo que está predicando todo es pecado para él. Bueno, no es para mí, estamos estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios es el que nos muestra. ¿Ven? Entonces, verso 25, mira lo que dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, la Biblia es clara, Aarón lo había permitido, pero ahora ya está fuera de control de Aarón. Aarón ya no puede hacer nada, ya Aarón ya no puede decir, chicos, verdad, me retracto, paren, por favor, ya, orden, no, ya se le fue de las manos. La palabra desenfrenado significa sin restricciones, haciendo cada quien lo que le da la gana. Ese es desenfrenado. Había un desbande total, cada quien haciendo lo que le parece. Entonces el pueblo dice, estaba desenfrenado. Y este desenfreno los llevó a, cuando uno está desenfrenado, ya no escucha palabras ya no escucha más cosas, ¿no? Y aquí, ¿a causa de qué dice? A que Aarón lo había permitido, ¿no? Aarón es que había permitido que el pueblo llegue a este punto, y era su responsabilidad definitivamente. Más adelante la Biblia repite una palabra similar en el libro de Jueces. En algún momento vamos a estudiarlo, pero en el libro de Jueces es cuando ellos ya están en la tierra prometida, muere Josué y de pronto viene unos 400 años aproximadamente de tiempo de los jueces, y hay un pasaje que caracteriza todo el libro de Jueces, es Jueces 17:6, y mira lo que dice. En los tiempos de los jueces dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo, muchos historiadores entendidos de la palabra de Dios entienden que el libro de los jueces, el tiempo de los jueces, fue una de las etapas más oscuras para la nación de Israel, porque no había la palabra de Dios, quedó simplemente
a un costado. Cada quien hacía lo que le parecía. Proverbios 29:18 dice algo similar. Sin profecía, es decir, sin el consejo de Dios, sin la palabra de Dios, sin el mensaje de Dios, dice, el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley, el que guarda su palabra, es bienaventurado. Hoy, 2021, vivimos en un mundo que está desenfrenado, donde cada quien hace lo que le parece, ¿sí o no? Por eso que vas a ver cada vez más marchas y lo enmascaran bajo términos que parecen lógicos, que parecen inofensivos, porque enmascaran sus protestas diciendo es mi derecho. Tengo derecho a ser libre, tengo derecho a elegir, tengo derecho a la democracia, tengo derecho a creer en quien yo quiero, tengo derecho a casarme con quien yo quiero, tengo derecho a hacer de mi vida lo que quiero. Eso es lo que caracteriza hoy en día al ser humano, ¿sí o no? Estamos viviendo en un tiempo de desenfreno total, donde la palabra de Dios ha quedado, pero desfasado. Si de pronto citas la palabra de Dios, dice, pero esto no agrada a Dios, ¡ja! Evangélicos retrógradas, ¿no? O sea, ya van a hablar de religión. Así estaba el pueblo, desenfrenado, haciendo cada quien lo que quiere, como en los tiempos de los jueces, haciendo lo que mejor les parecía. En medio de esta sociedad que está así desenfrenada, nosotros hemos sido llamados a hacer sal. La sal tiene una característica de preservar. Nosotros somos sal de este mundo, dice, para preservar de alguna manera la moral de este mundo y a cumplir una función, a traer luz en medio de las tinieblas en las que vive este mundo. No vas a poder cambiarlo todo, definitivamente, porque tiene mucho que ver con el libre albedrío, la libre decisión que cada persona va a tomar, pero que en algún momento no quede en tu pesar decir, pude haberle hablado de Cristo. Pero que en algún momento, que cuando pasen las cosas que tengan que pasar, puedas seguirte con la conciencia de decir, he sido un obrero, porque la mies era mucha, pero traté de influenciar desde el punto donde Dios me puso, como profesor, como trabajador, como estudiante, hice algo en este mundo desenfrenado. Abrí la boca, no callé, fui frontal, no fui permisivo con mis amigos, no fui permisivo con mi familia, no fui permisivo con mis hijos diciendo, hijo, no hay problema, igual todas las religiones te llevan a Dios, sino abrí la boca, permití que la luz de Cristo pueda salir. Este pueblo estaba así como estaba porque simplemente su líder fue muy, ¿qué? Permisivo. Cada uno de nosotros, hermanos, de alguna manera tenemos una responsabilidad de liderazgo sobre un determinado grupo de personas. Seas un padre de familia, una madre de familia, seas un profesor, seas un trabajador, un jefe, seas un pastor. Tenemos responsabilidad, tenemos personas sobre quienes influenciar. Seamos como Moisés en este caso, frontales, radicales, directos en las cosas del Señor, y no seamos como Aarón de pronto, que se nos encuentre habiendo permitido muchas cosas y de pronto ver que personas que Dios puso a nuestro alrededor están desenfrenadas haciendo lo que ellos quieren, y si lo hacen, que sea, pero que no sea porque de pronto tú no abriste tu boca, que sea porque ellos, a pesar de, quisieron hacer su vida como ellos quisieron, ¿no? Pero que no sea porque de pronto tú callaste y dijiste, oye, tú que eres cristiano y vas a la iglesia y te reúnes por Zoom, ¿tú crees que está mal esto? Ay, que si le digo que está mal y es pecado, tal vez me deja de hablar y además también me compra mercadería, mejor que no. O sea, a veces sucede, pasa eso por nuestra mente, ¿no? Es mi cliente y si yo le digo que es pecado, tal vez se me va, no sé, no sé, a resentir. Entonces, no creo que esté tan mal. Además, mira, pues no, al final te lo mereces, ¿no? O sea, y cosas como esas estamos siendo permisivos, estamos haciendo un Aarón. No, el Señor no quiere eso, ¿no? Y mira lo que va a proponer Moisés ahora. Verso 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y Moisés va a ser frontal. Mira lo que dice. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Es decir, ¿quién está con Dios? Dijo. ¿No? ¿Quién está con Dios? Y se puso a la puerta del campamento. Júntese conmigo, dijo. Y se juntaron con él, dice, todos los hijos de Leví.
Lo que Moisés estaba haciendo aquí, estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, a que se retracten. Como estaban desenfrenados y no querían escuchar nada, Aarón ya no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces Moisés se pone fuerte y dice, ¿quién está con Dios? Es decir, ¿quién realmente, a pesar de que ya le has idolatrado a ese becerro, has hecho tu danza, todo lo demás, pero está dando la oportunidad de decir, ¿quién está con Dios? ¿Quién se arrepiente de esos actos? ¿Quién está dispuesto de dejar de hacer eso porque lo seguían haciendo? Está diciendo, hey, ¿quién quiere volver al Señor? A ese Dios que nos ha sacado de Egipto, a ese Dios que nos está dando maná todos los días, a ese Dios que nos va a dar codornices, a ese Dios que nos ha dado de beber, a ese Dios que ha abierto el mar rojo, a ese Dios que nos ha librado a través de tantas plagas que trajo sobre Egipto. ¿Quién está con ese Dios? Increíblemente, el pueblo estaba desenfrenado, no va a venir la mayoría, sino que dice, se juntaron con él los hijos de Leví. No sé si por miedo o porque realmente estaban convencidos, ¿no? Pero los hijos de Leví justamente son la familia de Aarón, y es interesante, son los sacerdotes, los que estaban siendo llamados a, hacer a cumplir el sacerdocio, ¿no? Pero esto marcaría también el irse con Moisés, significa que estás deslindando con el pueblo. No es que solamente, me voy con Moisés y el resto sí. No, vas a ver porque lo que continúa es de que el decir yo estoy con Jehová, es decir, estoy en contra de lo que ellos están haciendo. Y muchas veces la mayoría influencia, ¿no? La mayoría como que jala, ¿no? Y como que, oye, que te vas a ir, miras un poquito, que te vas a ir, ¿no? Y ahí puede haberse quedado la mamá, el papá, y hubo una gran división, ¿no? Entonces, estar del lado del Señor requería decisión, acción y separación. O sea, decides, pero tienes que accionar, tienes que caminar hacia Moisés. Y separación porque vas a dejar a alguien más de tus causas allí en el mundo, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Y entonces el verso 27, mira lo que dice. Y él les dijo, así ha dicho Jehová. Moisés no hablaría algo que Dios no le haya dicho. Tú dices, ¿en qué momento le dijo? Bueno, se lo vamos a preguntar cuando estemos allá, pero él dice, ¿no? Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Ya te imaginas lo que se va a venir. Pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento, de canto a canto, y matad a cada uno, a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y tú dices, esto es matanza. Dios lo permitió. Recordemos, cuando vemos situaciones como esas en la Biblia y cuando no entendemos el contexto, todo lo que está pasando, podríamos prejuzgar mal a Dios diciendo, oh, qué malo que es Dios, ¿cómo va a ser esto? O al decir eso, oh, qué malo que está haciendo Dios, lo que estoy diciendo en el fondo, qué injusto que es Dios. ¿Y sabes qué? Dios está haciendo pura justicia en ese momento. Ya tiempo atrás les había dicho que el que cometía idolatría era sinónimo de muerte. O sea, una de las penas capitales de que hemos visto en el capítulo 22, 23 o 24, 22, 23, una de las penas capitales era por idolatría, ¿no? Idolatría refiriéndose en todo su esplendor, ¿no? Como lo que ha sucedido. Y definitivamente era muerte. Y entonces lo que Dios está haciendo aquí es justicia. No es que de pronto está siendo injusto, sino está siendo justo. Además, si quieres verlo desde el punto de vista humano, no, pero le hubiese dado una oportunidad. ¿Les dio o no les dio? Aunque no debería de darlos. Pero por la oración de Moisés que estuvo en el monte y oró, ¿no? Porque ya Dios quería, dice, consumirlos a todos. Y oró Moisés y le dijo, no lo hagas, ¿no? Y ahora viene y da la oportunidad y le dice, ¿quiénes quieren venir en pos de Dios, ¿no? Del lado de Dios. Y unos cuantos pasan hacia él. Y el resto, ¿qué quiere decir en el fondo? El decir, no quiero ir en Dios, ¿qué quiere decir? Quiero seguir desenfrenado. Quiero seguir haciendo porque esto me llena, porque esto me encanta, porque esto llena mi corazón. Yo quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo. Y estoy negando, ¿no? Porque eso, el no creer en Dios es rechazar a Dios. Lo mismo sucede con el Señor Jesucristo.
Nosotros leemos un versículo muy hermoso en el Nuevo Testamento, Juan 3:16, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí viene, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y la pregunta es, ¿y el que no cree? Se pierde. Y si tú lees el verso 17, 18, dice que justamente que muchos han sido ya condenados porque no han creído. En otras palabras, el no creer es rechazar. En las cosas del Señor hay dos cosas nada más. No es lo voy a pensar, es crees, es decirle creo en ti como mi Señor, o es decirle te rechazo. No, pero yo no soy tan malo, ¿no? O sea, entonces está diciendo te rechazo. No hay de otra. Y así de radical fue, ¿no? Entonces viene y van a ejecutar juicios sobre los que prefirieron seguir en lo suyo, ¿no? Seguir en la jarana. Entonces mire lo que dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho a Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, ¿no? Entonces, como 3,000 personas. Dicen algunos que a lo mejor eran los que estaban más involucrados en estas prácticas, porque definitivamente todo el pueblo en realidad estaba metido en este asunto, o los que mostraron de alguna manera defensa, o de alguna manera los líderes que estaban influenciando sobre los demás, ¿no? Pero la Biblia nos dice que murieron como 3,000 hombres, ¿no? Una palabra como, no es un número exacto, pero viene un juicio sobre ellos por su falta de arrepentimiento. Verso 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Y qué significa esto, pastor? Significa que lo que Moisés está diciendo, que hoy ustedes han puesto a Dios por encima ¿de quién? De tu hijo, de tu hermano, de tu familia. Pudiste haber dicho, pero si mi hermano no se arrepiente, entonces yo también me quedo con ellos, Señor, mira, es que me jalan, ¿no? Es que la familia jala, los amigos jalan, pero no. Al darse cuenta de la magnitud del pecado que habían estado cometiendo todos y que su familiar no quiso arrepentirse, ellos, a pesar de, prefirieron ir del lado de Dios, y ellos mismos fueron los encargados por Dios a través de Moisés para que hagan juicios sobre su propia familia, porque le dice por eso que ahora sean consagrados en su hijo, en su hermano. Al hacer juicios sobre ellos, lo que ustedes están marcando es decir, prefiero honrar a Dios antes que honrar las prácticas de mi familia. Y es duro, porque uno dice, tanto así, pero si el mismo Señor Jesús lo dijo, en Lucas 14:26 dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y cómo entendemos esto? Si Jesús es puro amor. Lo que Jesús está diciendo es que si no me pones primero por encima de ti mismo, de tu hermano, de tu padre, de tu madre, simplemente no puedes ser mi discípulo. Necesitamos poner a Dios por encima de todo eso, porque la familia muchas veces jala. Y definitivamente está hablando de un contexto de que cuando la familia, cuando nosotros ponemos primero a nuestros hermanos, nuestros familiares por encima de Dios, es decir, lo que estamos diciendo es, prefiero honrarlo a ellos antes que a Dios. Y Dios te dice, no, primero hónralo a Él. Y vas a estar capacitado incluso para ser de bendición para ellos. Ya no para agarrar la espada y cortarles la cabeza, como hizo el pueblo de Leví. Lo que ahora sucede en Cristo es que cuando nosotros nos ponemos de las filas del Señor, comprendemos su amor. Y dice que Dios es amor. Y como entendemos el amor de Cristo en nuestra vida, ahora ese aborrecer se va a convertir en amarlos de verdad a ellos. Pero si yo digo Cristo de lado, en el fondo estoy aborreciendo a Cristo y también a mi familia, técnicamente hablando. Porque ¿cómo puedo amarlos de verdad si comparto sus pecados, si comparto sus prácticas? Al final todos estamos, como dice, fritos pescaditos. Entonces prefiero, por un momento, desligarme de aquello que de pronto no me deja acercarme a Dios. Y una vez que he encontrado el amor de Dios, me va a capacitar para volver a ellos y decirles, Cristo te ama.
más que yo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces, el fondo del asunto no es tanto de que odies a tu padre o odies a tu madre, porque esa palabra aborrece suena como que odiar a tu padre, a tu madre o odiar a tus amigos, no, sino sus prácticas que te pueden atar y no permitirte acercarte a Dios. Eso tenemos que rechazar y filtrar. La Biblia es clara cuando dice honra a tu padre y tu madre, tenemos que honrarlos. Más las prácticas. Yo conozco de muchas personas, y en algún momento también quizás pasó por mi mente, cuando llegaba al cristianismo, de pronto decía, pero mi familia es católica. Y de pronto viene una llamada, una voz por ahí que me dice, ¿que vas a traicionar la tradición de tus padres? Tus abuelitos fueron católicos y ahora tú te estás volviendo evangélico. ¿Quién te ha lavado el cerebro? Me dijeron así, y se los digo con toda sinceridad. Pero ahora doy gracias a Dios que no obedecí esas voces, a pesar de que venían de mis seres queridos, y ahora puedo decirles con toda libertad, los amo en Cristo. Y ahora con toda libertad les puedo predicar, y ahora con toda libertad puedo decir que muchos de ellos se han entregado al Señor. No todos, pero ya hay una buena parte que se han entregado a los caminos del Señor, y puedo decir, gracias a Dios, porque si me hubiese dejado llevar por esas voces que el enemigo astutamente pone, ¿para qué? Para no permitir que nos acerquemos al Señor. Entonces, en el fondo el asunto no es que odies a tu familia como tal, sino las prácticas, ¿sí? Las prácticas que te alejan de Dios. Y muchas veces, como te vuelvo a decir, el enemigo va a usar a personas queridas, cercanas a nosotros, y nos va a confrontar nuestras emociones, ¿no? Nuestro corazón como que se puede partir. Jesús dijo bien claro, yo he venido a poner división, es decir, o sea, enemistad, ¿no? Pero no enemistad entre el prójimo, sino enemistad en el sentido de las prácticas, ¿no? Verso 30, miren lo que dice. Lo que sucede es la segunda intercesión de Moisés, vamos a ver ahora. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un pecado, pero yo subiré ahora, no, un gran pecado, disculpe, me estoy salteando, dice un gran pecado, dice, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare, dice, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés es claro con el pueblo y no está minimizando su pecado, no está diciendo, ¿sabe qué, chicos? No está tan mal lo que han hecho, quizás hay solución. No. Está diciendo, ustedes han cometido un gran pecado, pero iré a Dios, quizá le aplacare su, dice, y acerca de su pecado, ¿no? Entonces va a ir a interceder por el pueblo, ¿no? Entonces, mira lo que sucede en el verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, dice, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Entonces Moisés vuelve a Dios y no les dice, y eso es la integridad de un líder, ¿no? Eso también es la integridad de un padre, la integridad que debemos de tener todos nosotros cuando oramos por alguien más o por nosotros mismos. Señor, mi hijo no ha pecado tanto tampoco, pues, por favor. Señor, mi pecado no es tan grande, perdóname. Y ahí lo que estoy haciendo es justificar mi pecado. Y le estoy diciendo, mi pecado es chiquito. Mejor, mi pecado no está tan grave como el de Julio César. Él sí. En cambio, el mío es chiquito nada más. No, o sea, sino lo que está haciendo aquí está diciendo, ciertamente es un gran pecado. No está minimizando el pecado del pueblo, porque sabe que por ahí no es la vía. No. Pecado es pecado. Él lo está yendo por otra vía, la otra vía que él ya conoce, la vía de la misericordia, porque mira lo que dice. Comenzó diciendo, te ruego, y ahora en el verso 32 dice, que perdones ahora su pecado. Perdona su pecado. Lo que Moisés está haciendo es apelando a la misericordia de Dios. Es algo a lo que nosotros también debemos usar cuando oramos por alguien más o por nosotros mismos cuando hemos fallado. Y si alguien más ha fallado también, no seamos, ¿cómo se digo?
no justifiquemos los pecados, sino digamos, Señor, ten misericordia de esa persona. Señor, ten misericordia de mí. Perdona mi pecado, porque sé que contra ti he pecado. Entonces, él clama eso, ¿no? Entonces, pero en la segunda parte del verso 32 vamos a ver que incluso va a intentar ponerse él como sacrificio, ¿no? Va a decir, castígame a mí. Mira lo que dice. Y si no, ráeme ahora tú, dice, ahora de tu libro que has escrito. Sácame de tus planes, sácame de tus promesas, sácame de tus propósitos. No lo hacía porque de pronto él no valoraba las promesas del Señor, sino lo estaba haciendo porque tenía un amor por el pueblo. Y está levantando una oración en nombre del pueblo. Está orando por el pueblo, ¿no? Pero definitivamente el Señor no lo va a aceptar porque Moisés era imperfecto, él no podía morir por todo el pueblo, no sabe lo que está pidiendo Moisés, aunque tiene una buena intención, no sabe lo que está pidiendo, porque su vida no hubiese podido pagar por los 600,000 hombres, no, pero sí al mismo tiempo apunta a que en un futuro, miles de años después, iba a venir alguien que sí ciertamente podía entregar su vida, no por 600,000 personas, sino por la humanidad, que en sí iba a poder cargar el pecado de la humanidad en esa cruz, quien sí iba a poder sufrir por el pecado de cada uno de nosotros. Y me refiero al Señor Jesucristo, ¿no? 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús sí cumplió con eso, ¿no? Aquí vemos a un Moisés anhelando, ¿no? Anhelando querer de alguna manera inmolarse por el pueblo, pero Dios no lo permite, simplemente Dios va a derramar su misericordia, pero también va a hacer juicio personal con cada uno de ellos que no quiere arrepentirse. Mira lo que dice verso 33. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, el que decide a quién lo saco, soy yo, no eres tú, le está diciendo. Tranquilo. Cada quien es responsable de su propio pecado y lo está volviendo como algo personal. Y a cada uno de ellos le va a dar la oportunidad nuevamente de ver la manifestación de su gloria. A cada uno de ellos le va a dar la oportunidad nuevamente de que cuando Moisés baje, de pronto vean la construcción de ese tabernáculo y la presencia de Dios ahí obrando. A cada uno de ellos que no merecía, pero le va a dar esa oportunidad para que al ver todo eso digan, ciertamente hay un Dios santo. Ciertamente ahora sí entiendo mi pecado, entiendo mi necesidad y voy a llevar mis sacrificios como Dios manda y no haciendo un becerro de oro. Pero aún así vamos a ver que el pueblo va a seguir errando, muchos de ellos, más adelante ya en otras circunstancias, y el Señor vamos a ver actuando con justicia. Realmente en algún momento vamos a ver cómo es que cuando se rebelan contra el liderazgo de Aarón y de Moisés, se va a abrir la tierra y se va a tragar personas. Entonces, ¿todo eso sucedió? Sí. ¿Nos parece muy drástico? No, porque si entendemos esto, está siendo claro Dios, está diciendo, voy a perdonar sus pecados, pero al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Están advertidos. Y el pueblo lo va a saber. Ve pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho. Entonces eso significa que, perdonó al pueblo, ¿no? He aquí mi ángel irá delante de ti. Y le reafirma la promesa. Le dice, mi ángel va a ir delante de ti. Pero en el día del castigo, dice, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Pero va a llegar un día en el que vendrá juicio, le está diciendo. Y juicio por lo que van a hacer de ahí en adelante, porque van a terminar, muchos de ellos van a terminar fallándole nuevamente. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Y esto es un resumen a lo que ha sucedido ya a través de Moisés y los levitas matando a esas 3,000 personas, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahí termina el capítulo 32, pero no podemos terminar si antes no nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Estoy al lado del Señor o estoy al lado del pueblo? Es una respuesta que la tienes tú ahí, ¿no? ¿Del lado de quién estás? ¿Del lado del Señor o del lado del pueblo? ¿Cómo va tu compromiso con Dios? Recuerda que el estar del lado del Señor requiere decisión, acción y muchas veces separación de prácticas que no agradan a Dios.
Yo creo en Dios, estoy buscando de Dios, pero también tengo mis cositas que poco a poco lo voy dejando. Ten cuidado, porque el ser permisivo con un poquito, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Ese poquito, esa pequeña permisión se vuelve algo en nuestro inconsciente y parece que ya no es pecado de aquí a un tiempo, porque se vuelve costumbre. Tengamos cuidado. La segunda pregunta esta noche sería, ¿estoy del lado de Dios o estoy coqueteando con el mundo? Había puesto yo aquí, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿O estoy coqueteando con el mundo? Uy, no. Y la tercera pregunta es, ¿cómo reacciono cuando peco? ¿Cómo es mi reacción cuando peco? ¿Seré como Aarón de pronto diciendo, sí, Moisés la malogré, pero el pueblo, ¿no? Pero es que no sé cómo sucedió, salió el becerro, no sé cómo sucedió, metí la pata. La típica a veces en las relaciones de pareja, ¿no? No sé, amor, no sé cómo sucedió, metí la pata, dice, o sea, tu cabeza estaba en otro lugar, le dice, ¿no? Porque eso de que metí la pata queda a un costado en realidad, ¿no? O la última pregunta esta noche es, cuando hay pecado en mi vida o el pecado en algún ser querido, ¿intercedo por esa persona apelando a la misericordia de Dios? ¿O simplemente lo justifico diciendo, Señor, no le hagas daño, pues mira que él se merece una oportunidad? No merecemos nada, la verdad. Porque de lo contrario no sería misericordia, no sería gracia. El decir que merezco una nueva oportunidad ante Dios, estoy diciendo, Señor, me merezco tu gracia por si acaso. Y si yo digo que me merezco su gracia, ya no es gracia. Cada vez que vengamos al Señor o pidamos en oración por alguien más, acudamos con esa actitud correcta de decir, Señor, perdónalo. Ten misericordia de mí. Ay, de aquel que ora diciendo, Señor, si tú me perdonas, ahora sí te voy a servir. Ay, si no te perdono, no. No, Señor, perdóname. O sea, perdóname. Ten misericordia de mí. Esa debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Cómo es que tú nos muestras, Señor, que no debemos ser permisivos con el pecado, Señor. Tenemos que ser consagrados para ti, Señor. Que nuestros ojos, nuestra mente, Señor, nuestro corazón siempre esté puesta en ti, Señor. Pero si pecaremos, Señor, ayúdanos a venir a ti, Señor, en humillación, Señor. Reconociendo que te fallamos, Señor, y no justificándonos, Señor. Ayúdanos a reconocer constantemente, Señor, ni bien se está introduciendo en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, ciertas actitudes o ciertas prácticas, Señor. Ayúdanos a identificarlas, Señor, para que no nos desenfrenen y no terminar, Señor, dejando de lado tu palabra, dejando de lado tus principios, Señor, sino al contrario, ayúdanos a estar siempre dependiendo de ellas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén. Gracias, hermana Luz.